Bueno, pues si habéis seguido el episodio anterior ya tendréis MySQL instalado en vuestro ordenador. Hoy os voy a enseñar cómo podemos hacer para cargar datos y voy a usar para ello una herramienta llamada MySQL Workbench, simplemente por comodidad, más que por otra cosa. Podéis usar evidentemente la misma consola de MySQL si queréis y seguramente podréis cargar código SQL si os apetece, pero yo lo voy a instalar igualmente, ¿vale? Voy a hacer un sudo apt install MySQL Workbench porque estoy en Ubuntu. Si estáis en otras distribuciones, pues podéis instalarlo desde el gestor de paquetes que toque, o si estáis en Linux, bueno, si estáis en Mac o en Windows, lo tenéis desde su página oficial también, que lo podéis descargar de una forma muy cómoda y es multiplataforma, más que nada por eso lo elijo en vez de otras alternativas, porque así da igual qué sistema estéis utilizando. Y nada, simplemente yo voy a hacer una instalación que se va a hacer muy rápido porque ya lo tiene descargado, porque lo he hecho para la prueba y tal. Pero vaya, que es simplemente instalarlo y ya lo tendréis listo para ejecutar desde MySQL Workbench en vuestro menú de aplicaciones. Y esta es la aplicación, bastante liviana por otra parte. Vamos a conectarnos a nuestra base de datos y vamos a crear las tablas, ¿de acuerdo? Esta aplicación sí que es cierto que es bastante potente para otras cosas también. Un día os tengo que hablar de ella de forma global porque veis que podéis hacer incluso vuestros diagramas de entidad y relación, que yo es cierto que podría haber hecho uno para enseñaros de forma visual lo que quiero hacer, pero no lo he hecho. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una aplicación de estas para controlar una escuela, ¿vale? Vamos a crear una tabla con profesores, otra con alumnos, otra con asignaturas y vamos a ver cómo los alumnos se matriculan en las asignaturas para sacar unas notas y tal, ¿vale? Realmente es un ejemplo muy sencillo, no voy a complicar el sistema creando un montón de tablas, pero bueno, vamos a hacer unas cuantas pues para poder ver cómo funciona esto y tal. Entonces, en primer lugar voy a establecer una conexión dándole aquí al botón más para registrarla. Ponemos un nombre, por ejemplo, ejemplo, porque es como se llama todo. Por ejemplo, en mi caso se llama el usuario ejemplo también, y la contraseña se llama ejemplo, y el esquema, que es lo mismo que la base de datos a efectos de este vídeo, se va a llamar ejemplo también. Entonces nada, nos conectamos y aquí veis la interfaz desde la cual podemos escribir los distintos comandos, ¿vale? Aquí tenemos la ayuda, que es muy útil, pero por favor aquí no. Tenemos aquí las distintas tablas, vistas y todo eso que ahora mismo está vacía, evidentemente, porque nuestro objetivo es crearlo, y este botoncito que sirve para refrescar, que lo vamos a usar bastante a menudo para poder ver lo que estamos creando y tal. Entonces, yo voy a abrir el mousepad también, porque así cualquier código que escriba os lo voy a poner en la descripción del vídeo, que eso siempre viene bien. Entonces, si queréis seguir el mismo ejemplo que yo, en la descripción tendréis un enlace para descargar este código SQL que voy a picar aquí, para que si queréis seguirlo tal cual como yo, lo hagáis sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Por lo demás, vamos a crear un par de tablitas, ¿no? Vamos a crear una tabla llamada alumnos, que va a referenciar a los distintos alumnos. Voy a tener un campo llamado id alumno, que va a ser de tipo int, not null, autoincrement, ¿de acuerdo? Más que nada para que así no tenga que preocuparme yo del tema de, ¿no? de los IDs y todo eso, pues ya que me lo autoincremente él. Esto la idea es importante porque luego crearemos claves de tipo foreign y tal. Más cositas, vamos a crear también un nombre del alumno, evidentemente, que va a ser un varchar de 32. Vamos a crear unos apellidos. Va a ser un varchar de... Tengo en el guión 32, pero yo creo que 32 se me va a hacer corto, así que voy a poner 64. Y vamos a poner también una fecha de nacimiento, porque ¿por qué no? Va a ser de tipo date. Y vamos con los índices. En primer lugar voy a crear un índice de tipo unique, que voy a llamar id alumno uq, que va a referenciar a id alumno, ¿vale? No sé por qué pongo los estos, si no hacen falta realmente en este caso, y seguramente iría más rápido si no los pusiese, pero bueno. Si tenéis así caracteres un poco especiales, pues probablemente os interese utilizar las tildes estas y tal. Entonces, con esto ejecuto mi código, creo mi tabla, que la tendremos aquí ya. Vale, no os voy a enseñar tan a menudo cómo hago esto, pero voy a ir ahora mucho más rápido, pero bueno, que sepáis que podéis dar al botón refrescar en cualquier momento y veréis vuestras tablas creadas. Voy a crear también una tabla llamada profesores, que va a tener una serie de campos también, por ejemplo, la idea del profesor, un nombre, unos apellidos. Y yo creo que nada más, ¿no? No compensa tampoco ponerle ahora más cosas. Va a tener una clave única, que voy a llamar id profesor q, que va a referenciar a id profesor. Muy bien.
¿Sabes? Estas son las cosas que si usases su herramienta de diseño, pues se haría enseguida, porque con su modelo lo creas y es súper rápido. Pero bueno, vamos a crear ahora las tablas, que estas son las que van a guardar las asignaturas y los alumnos matriculados, que esta va a tener más miga porque evidentemente aquí ya tenemos relaciones y tal. En primer lugar voy a crear una tabla para las asignaturas, que va a tener los siguientes campos: un ID de asignatura, evidentemente, un nombre, y también el ID del profesor o el profesor a secas que le imparte, de modo que, por ejemplo, este va a ser de tipo INT not null, porque va a ser INT porque va a contener un ID, el ID del profesor, que esto es importante. Entonces, el ID de la asignatura evidentemente es único, pero vamos a tener también un foreign key, al que voy a llamar profesor, bueno, profesor asignatura, donde el campo profesor, si lo puedo escribir, va a estar referenciado, referenced by, bueno, references, el campo de la tabla profesores y de profesor. ¿De acuerdo? Esto se crea, lo copio y por último os voy a enseñar la última tabla, que va a ser la tabla matrículas, donde voy a referenciar a los distintos alumnos que tenga matriculados en mis asignaturas, tanto los que ya han terminado como los que no. Entonces, por un lado tengo mi alumno, mi asignatura, el año de matriculación, por ejemplo la fecha, más que nada porque no sé si soporta, si se va a llevar bien con la ñ más adelante van a dar problemas, que va a ser de tipo year. Y vamos a tener una nota que va a ser, vamos a ponerla decimal, bueno, vamos a ponerla entera porque no quiero complicarme tampoco la vida. No la voy a hacer nula para así poder indicar que hay alumnos que a lo mejor no han terminado y tal. Entonces, primary key, primary, muy bien escrito ahí. Primary key, vamos a tener aquí una primary key que va a contener tanto al alumno como a la asignatura como a la fecha, ¿vale? Para indicar pues cuando un alumno se matricula un año en una asignatura. Y vamos a tener por un lado una foreign key a la que voy a llamar alumno matriculado, que va a apuntar alumno y que va a referenciar a la tabla alumnos el campo ID de alumno, ¿vale? Y otra foreign key a la que voy a llamar alumno, bueno, asignatura matriculada, donde la columna asignatura va a estar referenciada a la tabla asignaturas, campo ID de asignatura. Y esto lo creamos y ya tenemos aquí nuestra tablita creada. De hecho tenemos todas. Entonces, como digo, este código SQL lo tendréis en la descripción para bajaroslo de este vídeo. Seguramente os venga con comentarios porque me tomaré la molestia de ponerlos. Y una serie de datos de prueba pues para que ya tengáis una tabla vacía, o sea, una tabla que no esté vacía y tal, y que los queréis que hagamos más adelante tengan sentido.